Capacidades adictivas de los videojuegos. Las motivaciones para jugar son diferentes para cada tipo de videojuegos y hay distintas tipologías de jugador y de juegos y, por tanto, su potencial adictivo o las habilidades que potencian son de muy diversa índole. Entre estas motivaciones, la disociación podría ser un elemento clave para distinguir qué jugadores podrían progresar a una adicción. En este sentido, tendrían más riesgo los jugadores que se identifican con el avatar que aquellos que invierten muchas horas con la motivación de socializar. Otro punto a destacar es que también deben considerarse adictivos, aunque en menor grado, los videojuegos tradicionales. Otro tema interesante es que una buena parte de la evidencia científica sobre adicción a videojuegos proviene de culturas colectivistas como la coreana. En estas culturas la individualidad no existe o se minusvalora y, por tanto, son un terreno abonado para que se expanda una herramienta de expresión identitaria como es el videojuego. Los videojuegos sociales como pasarela a los juegos de azar. Dos de las preocupaciones relacionadas con los videojuegos sociales de los adolescentes son, tal como defienden algunos artículos periodísticos, que una minoría de personas parece ser adicta a ellos y que algunos videojuegos sociales podrían ser la puerta de entrada a los juegos de azar. A continuación algunos razonamientos sobre esto. ¿Los videojuegos sociales son intrínsecamente adictivos? Entre los mecanismos psicológicos que parecen estar implicados en este tipo de juego figuran la sociabilidad y los programas de reforzamiento parcial. Aprender la mecánica de este tipo de juego es muy fácil, y se necesitan pocas destrezas, poco tiempo y poca ayuda. Al mismo tiempo que es posible empezar a jugar sin la ayuda de una persona con experiencia, parte de la mecánica del juego se basa en el refuerzo social al relacionarse con otras personas. Paradójicamente, no existe socialización en el juego social. La comunicación verbal brilla por su ausencia, y el modo de relación principal es la demanda de vidas o puntos mediante notificaciones automatizadas. Así pues, el juego social no es realmente social, simplemente está integrado en el social graph de una red social, término acuñado por Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, y que se refiere al grafo que muestra las relaciones entre usuarios de una red. De este modo, el juego lee el perfil del jugador para indicarle la posición relativa de su progreso respecto al de sus amigos, o le indica cuáles de sus amigos no juegan para que les envíe notificaciones automáticas requiriéndoles que jueguen, y él reciba un premio, etc. Nunca se realiza una interacción verbal o se establece una relación colaborativa / competitiva real. Por tanto, el juego social tiene, en realidad, poco de social. La persona que juega puede utilizar el juego, al igual que sucede con el consumo de drogas, como una forma de escapar de la realidad. Como sucede en los juegos de azar y en las máquinas, tragaperras, tragamonedas, el programa de refuerzo no es continuo sino intermitente, que es el que tiene mayor tasa de respuesta. Otro factor a tener en cuenta es que, aunque jugar es gratis, se utiliza dinero para conseguir mejoras o lograr avanzar en el juego cuando no podemos conseguirlo con nuestras habilidades. Por ejemplo, en Candy Crush se paga por oro que da acceso a niveles y a desbloquear algunos beneficios, como habilidades útiles para avanzar, aunque la mayoría de pagos en Candy Crush se producen para obtener vidas, tiempo de juego. En Clash of Clans ocurre lo mismo, cuando construir una fortificación supone 6 días de espera. El jugador tiende a pagar para reducir ese tiempo, de esta forma. Aumenta el tiempo de juego y se disfruta de la mejora con más rapidez. El diseño genera una escasez artificial que se sacia con una moneda proxy. Por ejemplo, las gemas de Clash of Clans, que aleja al jugador del coste real de la compra. Este pago en pequeñas cantidades y vía telemática hace que se le preste menos valor al dinero gastado y que aumente el riesgo de acumular de forma discreta grandes gastos. ¿Los videojuegos sociales son la puerta de entrada a los juegos de azar? La segunda preocupación que nos concierne es si los juegos sociales podrían actuar como la puerta de entrada a los juegos de azar. En este caso, la inquietud subyacente es si las personas, sobre todo adolescentes y jóvenes, que juegan a los videojuegos sociales tienen más riesgo de jugar a los juegos de azar en la red, como el póker. No se debe olvidar que ser jugador de póker puede ser percibido por los adolescentes como algo bueno, positivo y que genera un prestigio social, por ejemplo, PokerStars, sus celebridades y sus campeonatos. Este sería el caso cuando la promoción para comprar una pizza es obtener puntos para jugar partidas de póker. Además, en ocasiones, es posible que las ratios de ganancias y las habilidades de los jugadores estén manipuladas para estimular la
Participación en partidas virtuales de póker con dinero real, generando así nuevos jugadores y más ganancias. Otro punto que merece más estudio, y sobre el que existe poca o ninguna experiencia empírica, es que estos juegos comparten con los juegos de azar mecánicas basadas en el condicionamiento operante. Estas mecánicas son aparentemente inocuas, pero se producen reforzamientos extrínsecos que apoyan el progreso y tienen un valor inherente mientras el jugador siga jugando, gemas, puntos, etc. Así, el jugador se siente reforzado en la medida en que valora su posición y avance relativo. Los videojuegos sociales son inherentemente compulsivos e inmediatos. Tal como acabamos de comentar, utiliza sistemas muy parecidos a los de la máquina tragaperras tragamonedas y, en su mayoría, sus mecánicas están asociadas a algún sistema de apuesta o de refuerzo a razón variable. Esta compulsión crea un hábito que, a su vez, se coarta, por ejemplo, la limitación de partidas de Candy Crush Saga y, en consecuencia, es probable que el jugador gaste dinero para seguir jugando. A estos jugadores se les denomina ballenas, el 1% de la población de jugadores que genera el 50% de los ingresos. Contactos que enganchan al juego. Algunas personas que nunca han pensado en jugar pueden empezar a hacerlo al recibir una invitación de uno de sus contactos en la red social. Obsérvese que esta situación es diferente a empezar a jugar en modo demostración o demo a un juego de azar, en la que igualmente se juega sin dinero pero en la que el usuario se ha dirigido personalmente a una página de juego. En síntesis, se puede considerar que la inclusión de la adicción a videojuegos en línea es, hoy día, base de importantes estudios de las adicciones conductuales. Este reconocimiento a las adicciones conductuales se ratifica porque el juego patológico deja de ser un trastorno del control de impulsos y se clasifica en el mismo apartado que las adicciones a sustancias. Se sugiere que la adicción a los videojuegos en línea puede entonces confirmarse como un verdadero trastorno, a diferencia de otras tecnologías de la información y la comunicación y de otros tipos de videojuegos no educativos y pueden implicar a medio plazo trastornos graves que no son problemas transitorios propios de la adolescencia. Si tú o alguna persona de tu entorno presenta estos síntomas, te recomendamos no ignorarlas y tomar las medidas pertinentes que sean necesarias. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete y síguenos. Hasta pronto.